Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy el profesor Jonathan. Yo soy profesor de inglés y español, tengo casi 10 años de experiencia, desde el nivel preescolar hasta universidad. En el video del día de hoy les voy a hablar al respecto de la voz pasiva en inglés. Cómo se utiliza, cuándo se utiliza y cómo se forma. La voz pasiva en inglés, en principio, es una estructura gramatical utilizada tanto en contextos formales como informales. Sin embargo, es en los contextos formales donde tiene mayor uso. De ahí que se utilice mucho, por ejemplo, en los noticieros, en los periódicos o en los discursos políticos. Y esto se debe a que el principal objetivo de la voz pasiva no es mencionar quién realiza la acción, sino qué fue lo que pasó. Ahora, yo voy a utilizar la voz pasiva en tres situaciones primordiales. 1. Si yo no sé quién realiza la acción. 2. Si yo no quiero decir quién la hizo. O 3. Si la persona que realiza la acción no es importante. Ahora, ¿cómo voy a formar una estructura, una oración en voz pasiva? Bueno, la voz pasiva debe de contener estos dos elementos. Debe tener un verbo to be, ser o estar, conjugado. La conjugación dependerá de en qué tiempo yo estoy hablando. Y un verbo principal en pasado participio, ¿sí? Para conocer la lista de verbos en pasado participio, sobre todo verbos irregulares, pueden consultar la lista de verbos en el link adjunto debajo. Y bueno, ahí podrán revisar si son verbos regulares, si son verbos irregulares y cuál es su forma tanto en presente como en pasado simple como en pasado participio. En una oración común o normal, comenzaríamos por mencionar quién hace la acción, cuál es la acción y sobre quién recae. Por ejemplo, yo construí una casa en 1999. I built a house in 1999. ¿Sí? Es la forma común. Pero en la voz pasiva, realmente yo no quiero mencionar quién fue, quiero mencionar cuál es el objeto o cuál es la cosa que pasó, ¿no? The house was built in 1999. La casa fue construida en 1999. Si de alguna manera quisiéramos mencionar quién realizó la acción, porque de alguna manera es importante, se introduce como complemento agente con la preposición by. Por ejemplo, Steven Spielberg directed the movie E.T. ¿Sí? Esa sería la voz activa normal, donde yo menciono quién realiza la acción, cuál fue la acción y sobre quién recae, que en este caso es la película, ¿no? En la voz pasiva, lo más importante ya no es Steven Spielberg, que es quien realizó la acción. Lo más importante será qué fue lo que pasó o quién recibió la acción. Por ejemplo, the movie E.T. was directed by Steven Spielberg. Porque en este caso, la película E.T., que es icónica, y Steven Spielberg, quien también es muy famoso y muy conocido, bueno, sí sería relevante mencionar que él la realizó. Pero de todas maneras, sigue siendo más importante la película. Ahora, si ustedes se fijan en los ejemplos que hemos mencionado, todos coinciden con algo en particular. Todos los ejemplos que hemos mencionado tienen un verbo to be y después tienen un verbo principal conjugado en su forma pasado participio. ¿Cuál va a ser la forma pasado participio? Bueno, seguramente conocen esas listas que les dan en las escuelas, en donde vienen 3 columnas. Generalmente viene la columna normal o el verbo normal en su forma base, sin conjugar, que también puede aparecer como infinitivo. En la columna de en medio siempre aparece el verbo en su forma pasado simple y finalmente su verbo en pasado participio. La forma pasado participio en español son aquellos verbos terminados con ado, ido, por ejemplo, cocinado, dormido, y también aquellos irregulares que terminan con to, so y cho. Por ejemplo, escrito, dicho o impreso, ¿sí? Estas terminaciones son las del participio en español. En inglés variarán dependiendo si son verbos regulares o si son verbos irregulares. Todos los verbos regulares terminarán en ed al final. Por ejemplo, play, played.
listen, listened. Ajá. Sin embargo, los verbos irregulares, como ya lo conocemos, cambiarán desde una letra hasta toda la palabra. Por ejemplo, become, became, become. Otro ejemplo, drink, drank, drunk. O drive, drove, driven. Write, wrote, written. Speak, spoke, spoken. Entonces, la forma que yo voy a utilizar de mi verbo será la forma pasado participio. Ahora vamos a ver unos ejemplos. En esta tabla van a poder observar que hay 3 columnas. En la primera columna tenemos el tiempo verbal. En la columna de en medio están ejemplos en voz activa. Y en la columna del lado derecho tenemos los mismos ejemplos, pero ahora están en voz pasiva. Lo importante de esta tabla es que observen cómo es que cambia el verbo dependiendo de su tiempo verbal. Por ejemplo, vamos a ver la primera oración. They speak German in Austria. Y en la voz pasiva, German is spoken in Austria. En el primer ejemplo, el sujeto son las personas, ellos hablan alemán en Austria. Entonces, ¿cómo voy a identificar quién es el objeto directo? Siempre para poder identificar el objeto directo tengo que hacer la pregunta ¿qué? ¿Qué hablan en Austria? Alemán. What do they speak in Austria? They speak German. So in this case, German es el objeto directo. Entonces, en la voz pasiva, el objeto directo se transforma en sujeto. Y entonces tendría yo German. Ahora debe de llevar un verbo to be. En este caso, como German es un idioma, no es una persona, su equivalente en cuanto a pronombres sería it. Por lo tanto, el verbo to be en presente que le corresponde sería is. Entonces tenemos it is, German is. Y como ya les había mencionado, después del verbo to be yo tengo que tener un verbo principal en su forma pasado participio. En este caso mi verbo es speak. La forma participio del verbo speak es spoken. Entonces lo voy a poner spoken. Y un complemento que en este caso es Austria o Austria, que es donde se habla el alemán. Entonces, they speak German in Austria. German is spoken in Austria. Esa está en presente simple. Vamos a ver el ejemplo de abajo que está en presente continuo. Si ustedes recuerdan un poquito, el presente continuo, los tiempos continuos, siempre van a tener un verbo to be y van a tener además un verbo principal en su forma gerundio, ing o ing. Vean el ejemplo. En voz activa dice, they are planting some trees. Ellos están plantando algunos árboles. De nueva cuenta, lo que tengo que hacer es identificar en principio cuál es el objeto directo, que responde a la pregunta ¿qué? What are they planting? Trees. Por lo tanto, trees, que en la voz activa es objeto directo, en la pasiva se transforma en sujeto. Entonces, some trees, otra vez tengo verbo to be. En este caso, como la oración es presente continuo, tengo que poner un to be en presente y tengo que poner un verbo to be en ing. Some trees are being, y luego el verbo principal en su forma pasado participio. Some trees are being planted. Algunos árboles están siendo plantados. Porque en la voz activa yo decía, ellos están plantando algunos árboles. Si se fijan ahora en la tercera columna, en el tercer renglón, que dice present perfect, tenemos someone has eaten my muffin. Alguien se ha comido mi panqué o mi panquecito, en donde, bueno, tengo que identificar de nueva cuenta qué es el objeto, o sea, cuál es el objeto del que yo estoy hablando. En este caso, si se fijan, dice, what are you eating? O what has been eaten? Well, my muffin. So, entonces, my muffin, que es el objeto directo. En voz pasiva, my muffin pasa a ser sujeto. My muffin
De nueva cuenta, como bueno, la oración esta yo la tengo en presente perfecto, necesito auxiliar del presente perfecto, que es have or has. En este caso, como el objeto es un muffin, utilizaría has. My muffin has been, verbo to be, y luego un verbo participio. El mismo verbo que tenga en la pasiva es el mismo verbo que yo voy a poner en la voz, el mismo verbo que tenga yo en la voz activa va a ser el mismo verbo que voy a poner en la pasiva, nada más que en su forma pasado participio. En este caso, my muffin has been eaten, porque eaten es el participio de eat, ¿no? Vamos ahora con un ejemplo en pasado simple. They closed the road for a day. Ellos cerraron el camino por un día, durante un día. Entonces, de nueva cuenta, tengo que identificar qué recibe la acción. ¿Quién está siendo cerrado? El camino. Entonces, the road pasa a ser sujeto en la voz pasiva. The road was closed for a day. ¿Por qué? A ver, esto es interesante aquí. ¿Por qué was? Si he estado utilizando is. Bueno, was, si ustedes se acuerdan, es la forma pasada simple del verbo to be. El verbo to be en su forma pasada tiene dos formas, was and were, en donde was se utiliza con singulares, primera persona, terceras personas, y were se utiliza con los demás, you y plurales. Por lo tanto, en este caso, como yo estoy hablando de the road, que es el camino, que sería tercera persona it, entonces sería the road was, y luego mi verbo closed, que lo tengo que poner en participio. En este caso, close es un verbo regular, por lo tanto, en su forma simple, tanto como el participio, terminarán con ed. Y finalmente el complemento for a day. Después tenemos el pasado continuo, que una vez más, cuando hablamos de tiempos continuos, tienen que llevar un ing, pero como es pasado, el to be tiene que estar en pasado, was or were. Entonces, he was not feeding his dogs. Él no estuvo alimentando a sus perros. Entonces, de nueva cuenta, tengo que identificar de quién está recibiendo la acción. En este caso, bueno, sabemos que los perros son los que están siendo alimentados. Entonces, his dogs, que era un objeto directo en la voz activa, pasa como sujeto en la voz pasiva. His dogs. Ahora, como es, fíjense, aquí está interesante. En la voz activa dice was, pero en la pasiva dice were. Entonces, ¿por qué? Bueno, es muy simple. El verbo to be tiene que ir conjugado con el sujeto del que yo estoy hablando. En el primer ejemplo, dice he, es una tercera persona, singular, por lo tanto llevaría el verbo to be was. Pero en la voz pasiva ya no estoy hablando de él. Estoy hablando de los perros, his dogs. Y como his dogs es plural, entonces aquí ya lleva were en lugar de was. Entonces, his dogs were not being fed, porque fed es el participio de feed, ¿no? Que es alimentar. Sus perros no estaban siendo being alimentados, fed. Y bueno, así van a ir observando que en los ejemplos de abajo el verbo to be va cambiando de acuerdo al tiempo verbal. Voy a brincar hasta el futuro simple, que dice will. Ya saben que bueno, el auxiliar will es el que me sirve para hablar del futuro. Futuro simple para predicciones. Entonces, el ejemplo de voz activa nos dice they will fine you for littering. Te multarán por tirar basura. Entonces, de nueva cuenta, del lado en la voz pasiva, tengo you will be fined for littering. ¿Por qué? Porque en la primera acción dice ellos te multarán a ti. Entonces, ¿quién está recibiendo la acción de ser multado? Tú. Por lo tanto, en la voz pasiva empiezo con tú. You. Y después futuro, verbo to be en futuro simple, will be. Entonces, you will be, verbo principal en participio, es un verbo regular, fine, que significa multar. Entonces, you will be fined for littering, que sería el complemento.
Entonces es importante que revisen este cuadrito, esta tablita con calma. Observen cómo es que los verbos cambian de activa a pasiva y entre los mismos tiempos, ¿no? Es importante que se respete el tiempo verbal en el que la acción está siendo realizada. Si en la voz activa está en presente, en la pasiva también. Si en la voz activa está en futuro simple, en la pasiva también. Yo no puedo cambiar los tiempos verbales. En el cuadro de comentarios les voy a poner una lista de páginas que he estado buscando, en donde podrán encontrar más ejemplos, podrán encontrar ejercicios online para que practiquen las transformaciones de voz activa a voz pasiva. Y bueno, como siempre, si tienen alguna duda, pueden contactarme a través de mis redes sociales, que también van a encontrar en la parte de abajo, las pueden encontrar aquí. Y bueno, pues espero que este video les haya ayudado a resolver sus dudas con el tema de la voz pasiva, Passive Voice. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.